Pasaríamos al siguiente punto. Me toca comenzar a mí. La ciencia puede explicarlo todo, esa es la pregunta. Sí, La pregunta es, ¿la ciencia? continúa un poco tu razonamiento, ya estabas entrando ahí. Sí, Sí, más o menos, más o menos. ¿La sí, ciencia puede sí, qué bueno. explicarlo todo? Bueno, mi respuesta es no. La ciencia es un método sistemático de investigación que busca dar explicación a todo lo que existe. Si en algo estamos de acuerdo la humanidad entera, es en el valor incuestionable de la ciencia. Sin embargo, la discusión sobre Dios no es una discusión científica, sino es una cuestión filosófica. Bueno, siempre manteniendo mi punto de vista, así como Dios es creación humana, la ciencia también es creación del ser humano. Entonces, eh, por tanto, la ciencia opera dentro de los límites epistemológicos del ser humano. La ciencia llega hasta donde puede llegar el ser humano y hay cosas que yo establezco la conjetura, en todo caso, y tampoco tengo la seguridad, pero establezco la conjetura que hay cosas que están más allá del alcance del entendimiento humano, ¿no? Quiero añadir un poco respecto a la ciencia, hay que destacar que la ciencia se centra en lo objetivo, en lo observable, y hay aspectos subjetivos que son difíciles de abordar desde una perspectiva científica. Incluso las ciencias duras como la matemática, la física o la biología, que emplean el lenguaje matemático, tienen más éxito porque su tema es cuantificable, verificable, se pueden hacer experimentos, se pueden hacer predicciones. Pero en ciencias blandas como la sociología, la psicología o la filosofía, estas no son exactas, se usa fundamentalmente el lenguaje verbal, no es cuantitativo, no es posible experimentar muchas veces y predecir también puede ser toda una controversia, ¿verdad? Entonces, sí, la ciencia tiene sus limitaciones y no lo explica todo. Entonces, en conclusión, hay preguntas filosóficas que trascienden la capacidad de la ciencia, ¿no? Como por ejemplo el propósito del universo, el significado de la vida, la existencia misma, ¿no? Mi conjetura es que la ciencia avanza ininterrumpidamente hacia la verdad, pero sospecho, aquí está la conjetura, que nunca llegará a la verdad. Bien. Bueno, en este punto no sé por qué estamos debatiendo, estamos totalmente de acuerdo en esto de los límites de la ciencia. Pero bueno, que tenemos que añadir algo más, ¿no? Efectivamente, la ciencia no es que explica la realidad, sino que nos dice cómo funciona, que no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso muy sencillo, una metáfora si quieren. Un pastel, el científico puede analizarlo, puede hacer el análisis de sus componentes, bromatológicos, etcétera, pero salvo que tenga información adicional, no va a saber para qué se hizo. Si fue para un cumpleaños, si fue para un aniversario de bodas, si simplemente fue un postre para que lo disfruten en un grupo de personas. Si no tiene información, no va a acceder a esa información. Si no tiene cómo acceder a esa información, solo se queda en describir cómo. No escribe la razón de ser de ese pastel. Cuando se habla de ciencia, entonces, como lo dijo Jorge, se hace referencia a estos conocimientos que, para circunscribirlo un poco, para encuadrarlo un poco más, ¿no? Porque lo que él ha dicho de ciencia se podría aplicar a otras cosas también, a otras actividades. Más precisamente, tendríamos que decir que se hace referencia a conocimientos que provienen de aplicar el denominado método científico en todas las variantes, ¿no? Según las diversas disciplinas científicas y los campos de aplicación. Se puede hacer mediciones, se puede hacer experimentos en ciencias humanas, en sociología, etcétera, pero no van a tener esa precisión que sí tienen las aplicaciones lógico-matemáticas. Eso sí, lo sabemos y estamos de acuerdo. Pero el conocimiento, y ese es el punto un poco que tratamos de explicar aquí, Jorge está de acuerdo con que la ciencia no puede explicarlo todo, pero resulta que el nuevo ateísmo, que es esta corriente atea que es la que impera, la que hegemoniza un poco el discurso sobre la no existencia de Dios hoy en el mundo, sí cree que se puede explicar todo a partir de la ciencia, y por eso es que ha cometido el error, desde mi punto de vista, de entrar a discutir el punto desde la ciencia, cuando la ciencia lo que correspondería realmente es decir, no sé. La filosofía sí va a entrar,
Y un científico puede entrar a través de la filosofía a discutir, pero lo va a hacer en tanto persona común y corriente, filósofo o cualquiera, pero no lo hace desde la ciencia. Si el científico, no basta que el científico sea científico para que lo que él trate tenga que ver con crear conocimiento científico, no necesariamente. Los científicos pueden decir muchas cosas sobre muchos temas, pero deben ceñirse específicamente a su encuadramiento, a su limitación, de acuerdo a la disciplina que practican, ¿no? Por eso es que es bueno decirlo ya que estamos tratando el punto. Levantar ese cargo no sería, por supuesto, asumible por Jorge. Él reconoce que la ciencia no tiene alcance para explicarlo todo, pero para quienes lo dicen, tenemos que decir que al mismo tiempo que no, el conocimiento no surge exclusivamente de la ciencia. De hecho, nosotros si nos ponemos a pensar, bueno, desde los sentidos, desde las emociones, la inteligencia, desde la intuición, desde todo ello nosotros generamos conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Si imaginamos el hecho del ser humano, si se basase solo en conocimiento científico, ya hubiese desaparecido, no hubiese sido posible para el ser humano sobrevivir. ¿Por qué? Algo tan sencillo como que cuando enfrentaba la difícil situación de un depredador, si en ese momento se ponía a analizar científicamente qué hacer, se lo comía el tigre, pues. Así de sencillo. No había que hacer. Lo que juega ahí, lo que ha jugado como un elemento evolutivo muy importante es la intuición. La intuición es una mezcla de emoción, sentidos e inteligencia. Y eso genera conocimiento, el conocimiento necesario de un ser indefenso físicamente para sobreponerse y sobrevivir en un ambiente hostil. Eso es parte de nuestra historia. Pero, no, pero queremos ubicarnos más en el siglo XXI, queremos hablar hoy de lo que sucede, de los avances tecnológicos. Evidentemente, todo este progreso que vivimos proviene de conocimientos científicos aplicados, pero podríamos caer en el error, y justamente es lo que sucede con muchos nuevos ateístas, de creer que la ciencia lo puede todo. Yo quiero traer la colación aquí muy rápidamente, antes de terminar mi tiempo, un debate que hubo entre el doctor William Lane Craig con Peter Atkins. Peter Atkins me parece que es biólogo, ha hecho muchos trabajos también sobre historia de la ciencia y él ha trabajado su hipótesis de que la ciencia puede descubrirlo todo finalmente y que, a diferencia de lo que mencionó Jorge hace un momento, ¿no? La ciencia puede buscarlo, pero no va a llegar. Él dice la ciencia lo busca y va a llegar. William Lane Craig le mencionó algunos elementos, cosas que se aceptan racionalmente como verdaderas y sin embargo la ciencia no puede demostrar. Mencionó, por ejemplo, la lógica y las matemáticas. La lógica y las matemáticas se basan primariamente en axiomas, en presunciones, y se utilizan como instrumentos para la ciencia, pero la ciencia no puede demostrar que esos axiomas son ciertos. Algo tan elemental como eso, o la ética y la estética, que también nosotros desde la ciencia podemos describir estos fenómenos, pero no podemos decir si son verdaderos o no, no podemos demostrar científicamente que una moral es verdadera o no, que una estética, gustos, si quieren, es verdadera o no. Y finalmente esto que fue el punto crucial en este debate, es que la ciencia misma es incapaz de demostrarse. Es decir, el método científico no puede probarse científicamente. El método científico se preasume, se le acepta axiomáticamente. Por lo tanto, estamos demostrando de esta manera, citando a William Lane Craig, que la ciencia no lo puede todo. Y estamos dejando de lado la presunción de cierto nuevo ateísmo que es hegemónico hoy en el mundo, que pretende que la ciencia puede explicarlo todo. La ciencia probablemente puede escribir muchas cosas, pero explicar la razón de ser, primero hay toda una discusión filosófica sobre si la razón de ser existe, y eso lo vamos a ver en las próximas preguntas. Entonces aquí tenemos que llegar a un elemento, yo quería llegar justo a esta introducción, realmente yo quería llegar al punto fundamental para tratar aquí. Un principio empíricamente demostrable y demostrable. Siempre, en todo tiempo y en todo lugar, un sistema complejo requiere elementos exteriores a él
para ser definido, al menos en su origen. Siempre. Piensen en la ciencia. Tiene este elemento. El método científico, no es demostrable por la ciencia, está fuera de la ciencia, pero es fundamental para definirlo. O si quieren un sistema político, la democracia representativa. La democracia representativa, para echar a andar, necesita un espacio, un tiempo en el cual no se sujeta a las leyes de la democracia representativa, a las reglas de juego de la democracia representativa. Y esto se ha demostrado matemáticamente, incluso en convenciones que se han realizado, y se demuestra todos los días empíricamente. Siempre vamos a necesitar, para definir un sistema, elementos exteriores, al menos en su origen. No es posible encontrar un sistema que se defina a sí mismo, porque además, entre otras cosas, también estaríamos quebrando leyes elementales de la física. Y eso lo veríamos a continuación. Pasamos al punto 3, entonces. Sí, Darío, permíteme. Antes de que Sí. continúes con el punto siguiente, creo que nuestra amiga Leila ha hecho un comentario en el chat que creo que resume este punto en el que estamos de acuerdo. Dice, la ciencia explica el cómo y la filosofía el por qué. Yo creo que más o menos es una buena síntesis de lo que sostenemos ahora. Fíjate, lo hubiésemos leído al inicio y ya nos ahorramos 10 minutos, pero bueno.